saludo que le hemos dado a los hermanos. Voy a saludarlos a todos. Buenos días, es un gusto verlos aquí, es un gusto sentirse uno en la casa de nuestro Padre, porque Él está ahí para abrazarnos. También le damos un saludo, la bienvenida a todo aquel que nos ve por las redes. Que esta palabra y que esta reunión sea de gran bendición para todos los que estamos aquí y para todo aquel que nos vea en cualquier momento. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 1, Segunda de Tesalonicenses 1, 3 y 5. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Señor Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Tesalonicenses 1, 2. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 y 5. ¿Sí? Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Qué pasaba con la iglesia de Tesalonicenses? Estaba siendo perseguida. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses diciéndole que da gracias a Dios por la resistencia, por la persistencia, porque están firmes a pesar de lo que están pasando. ¿Cuántos hermanos de pronto en este momento se sienten así, perseguidos o con desánimo o con tristeza? El Señor está con ustedes, lo dice hoy la palabra. Le damos gracias a Dios porque yo sé que todos los que estamos aquí estamos buscando la presencia de Dios contra todo y contra lo que el enemigo quiere hacer en vuestras vidas. Así que agradecen, porque dice la palabra que justicia viene de parte de Dios, que Él los levantará, que Él les ayudará. Dice en el 5 que Él por su justicia nos levantará. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque entre nosotros hay esfuerzo, entre nosotros hay amor, los unos con los otros, porque entre nosotros estamos construyendo reino. Amén. Y Dios se agrada de sus hijos. Amén. Vamos a adorarle,
vamos a glorificar, Señor. Gracias porque sabemos que aunque nos sentamos a veces tristes o a veces desanimados, tú estás ahí, Señor, fortaleciéndonos, porque aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos delante de ti, Señor, y tú te glorificarás, Señor. Tú compensarás todo este esfuerzo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa iglesia, por tus hijos, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú te mueves como quieres, Padre, en el momento preciso. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a alabarlo. Quiero que mire al hermano que está a la izquierda, a la derecha, de atrás. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Estás en el mejor lugar. Saludamos a todas las personas que nos ven por las redes sociales desde Lucena de Córdoba. Le estamos invitando, le estamos bendiciendo y esperamos que esta palabra para ustedes que están allí, a lo mejor sentados en su sala, a lo mejor en un sofá, sea una palabra de bendición. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y gracias por compartir la palabra que hoy tiene Dios para ti. Una de las cosas, bueno, saludamos a los hermanos que hoy nos visitan de Córdoba y a toda la iglesia, y a los hermanos que no asistieron hoy también los bendecimos. Una de las cosas que uno se pone a pensar en la vida, y ahora que venía con los hermanos allí de Cabra, de recogerlos de Cabra, cuando yo llegué a España hace cerca de 22 años, uno de los objetivos era conseguirme la vida. Sí, no voy a decir que Dios me llamó y me mandó a las naciones, porque eso no es verdad. Dios me trajo a España para buscarme la vida y para bendecir a mi familia que estaba pasando dificultades allí en Colombia. Y desde que llegué a España, el Señor ha sido fiel y ha estado bendiciendo a nuestra familia. Pero también puedo hacer memoria de que durante estos 20 años no he dejado de congregarme, no he dejado de estar buscando de Dios y buscando su presencia, buscando su bendición, buscando su sanidad, buscando su ayuda. Y entonces cuando yo vine, uno dice, bueno, hay que buscar un buen trabajo para mandar dinero para Colombia, para poder vivir aquí, y empieza uno como a ir levantándose. Primero en una habitación vivíamos 4, después ya avanzamos y vivimos 2, después ya Dios permitió que yo tuviera mi habitación con mi televisión y con mi ventilador, y después ya vino mi familia y ha sido maravilloso. O sea, yo estoy muy agradecido con Dios por eso. Pero uno se pregunta, yo quiero que usted se pregunte ahí, y tú que nos ves por ahí, ¿es eso lo que solamente quiere Dios? ¿Salud, dinero, amor? Trabajo, casa, carro y beca, ¿eso es solamente lo que quiere Dios? Y cuando uno viene a los pies de Cristo y entiende la grandeza y la magnificencia de Dios, sabe que Dios no quiere solamente eso. Él quiere bendecirte, Él quiere darte un trabajo, Él quiere que vivas bien. Claro que sí, porque lo dice su palabra. Dice, como dice nuestro hermano, se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Eso lo dice la palabra. Anhelar, desear tener prosperidad no es pecado, eso es de Dios, porque Él es nuestro Padre y es el dueño del oro y de la plata. Y si mi papá tiene dinero, ¿por qué yo no puedo vivir bien? Es solamente ponerme en condiciones de seguir al papá y decirle, papá, yo me estoy portando bien, bendíceme. Yo me estoy portando bien, bendíceme. Y mi padre dice, ¿de verdad te estás portando bien? Ay, sí, te estás portando bien. He visto que es esforzado, que sé qué. Pues te voy a bendecir. Y Dios nos bendice, nos cuida, nos sana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el objetivo, uno de los objetivos de Dios es que sus hijos vivan en bendición. ¿Amén?
Pero ahí no llega el objetivo de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Diga, Dios tiene un propósito. Entonces, voy a pedirle a Daniel el Salmo 127, 1 y 2. Abra su Biblia en el Salmo 127, 1 y 2. Dice la palabra, o sea, cuando uno está empezando, cuando uno está con mucha alegría con Dios y cuando uno ve que Dios lo bendice y cuando dice qué bonito seguir a Jesús. Cuando Jesús lo bendice a uno y cuando no hay dificultades, eso ser cristiano es lo más guay, es lo mejor. Pero cuando uno se ajusta a la palabra, ¿qué dice el Salmo 127? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de olores, pues es que su amado dará Dios el sueño. Que yo me pongo a veces a pensar en las personas que trabajan 10, 15, hasta 18 horas. Y dice, entre más trabaje, si no está con Dios, no le va a rendir el dinero. Dice, entre más madrugue para tratar de suplir sus necesidades, no es eso. Dice que si Jehová no edifica su vida, si Jehová no edifica su familia, si Jehová no está en la historia de tu casa, en vano trabajamos nosotros. ¿Por qué? Ganamos, por aquí entra y por aquí sale, por aquí entra y por aquí sale. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, existe el efecto de multiplicación, el efecto de bendición. Entonces, a lo mejor unos se ganan 500 euros, bueno, 500 es muy poquito, 1000 euros, y con 1000 euros viven muy bien. Pero otros con 1000 euros tienen que endeudarse otros 1000 para poder vivir. ¿Dónde está la esencia? Si Jehová edificare su casa, si Jehová edifica su vida, ahí está la clave del éxito. ¿En qué sentido? En que Dios tiene que estar al mando, Dios tiene que tener el control de nosotros. Yo puedo hacer lo que quiera y Dios no nos obliga y Dios no obliga a nadie, pero si uno quiere triunfar, si uno quiere andar en éxito, tiene que meterse en los planes de Dios, en el propósito que Dios tiene para mí. A mí me impacta una cita bíblica que está Jesús hablando como si fuera andaluz. Dice, estuve hoy en la viña, dice Jesús, y vi la viña de Moriles, la viña de Cabra, la viña de Lucena, y dice, vosotros sois la vid, yo soy la vid, y vosotros sois los sarmientos, dice Jesús, como si estuviera con nosotros por aquí paseando, ¿sí? Y dice después, al final de la historia que le cuenta a los apóstoles, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si ustedes no están aquí, yo les limpio la viña y limpio los pámpanos para que den más frutos y todo eso, pero, separados de mí, nada podéis hacer. A veces las personas dicen, pero porque a mí no me salen las cosas bien, pero porque a mí no sé qué, pero ¿por qué? No estoy hablando de los que están aquí, estoy hablando de la gente de afuera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no entienden la esencia de la palabra, que separados de Dios no hay la bendición. No hay algo que no anda bien, hay algo que cojea. Entonces, nosotros debemos entender que la vida del cristiano no es solo bendición, que la vida del cristiano es que uno tiene que meterse dentro del proyecto que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y el proyecto que tiene para cada uno es diferente. Y a cada uno le da una bendición diferente. Y a cada uno nos da un don diferente. Es que yo pienso que yo, como no tenemos ahora el grupo de alabanza, entonces yo me voy a poner a cantar.
pues saldrán todos corriendo. Porque yo no canto, eso no es lo mío. Yo quisiera cantar, pero si no, la voz no me da. Entonces, a cada uno nos da unos dones, nos da un proyecto. O sea, dentro del proyecto que tiene Dios para mí no está que yo sea ministro de alabanza. ¿Por qué? Porque no son mis dones. Pero a cada uno nos da unos dones y nos da unas circunstancias especiales. ¿Para qué? Para que nosotros nos metamos dentro del plan de Dios, dentro del proyecto de Dios, dentro del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos, como dicen en Andalucía, ir a nuestra bola y hacer las cosas a nuestra manera, o meternos dentro del plan de Dios. Y cuando uno, yo tenía aquí anotado algo que me impacta, dice, cuando nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros, las cosas no salen del todo bien. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del propósito que Dios tiene para nosotros. Yo vine a España a buscarme la vida, a ganar dinero, pero el propósito de Dios era otro, diferente. El propósito de Dios, y Dios fue cuadrando, fue organizando, ¿para qué? Para que lleve su palabra, para que enseñe lo que me enseñó en Colombia, para que predique, para que traiga sanidad, liberación, etcétera, presencia, todo lo que Dios me da y lo que permite en su infinita misericordia, porque no somos merecedores de nada. Como les explicaba que día que estuvimos aquí ahora, en el discipulado, cuando yo llegué aquí a España, yo venía, como dicen los hermanos, en el fuego. Yo venía y llegué a una iglesia y claro, yo era el que me las sabía todas. Yo era el no plus ultra, la última Coca-Cola del desierto. Y les explicaba a los hermanos que los hermanos me querían tanto que yo el domingo no cocinaba, ¿no? Entonces ellos me llevaban mi almuerzo a la iglesia y me llevaban mi servilleta y me llevaban mis cubiertos. Y yo me sentía bien, pero yo me fui llenando de ego. Dice, es que como yo no, ¿sí? Como yo compartía la palabra y yo hacía algunas cositas con el permiso del pastor y las cosas iban bien. Y yo también, la otra cosa es que yo escuchaba muchas prédicas allí de Colombia en la radio porque estaba en la carpintería y escuchaba la radio de Colombia y era bendecido. Pero a veces cuando uno le van funcionando las cosas bien o en el trabajo o en su casa o en el evangelio, uno se va llenando de ego, se va llenando de cierto orgullo, se va, es que como yo, es que yo sí sé, yo como ya me había leído la Biblia, es que yo sí sé. Entonces Dios dice, ha subido como palma, pues ahora caiga como coco, ¿sí? Y ¡pum! Al suelo. Entonces hubo un problema doctrinal con el pastor y yo le manifesté que no estaba de acuerdo porque lo que él estaba diciendo no estaba de acuerdo a la Biblia. Pues el pastor cogió y me dio sopa y seco y a la calle, ¿sí? Se me acabó el ministerio, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque uno tiene que meterse en el propósito de Dios y dejarse guiar y dejarse llevar y dejarse moldear en el propósito que Dios tiene para uno. Y veía yo que hay muchas historias en la Biblia, pero hoy les voy a hablar de dos historias. Una es Jonás. Dios tenía un propósito específico con Jonás y le habló a Jonás. Dice, Jonás, ve a Nínive a predicar la palabra, porque si ellos se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y se salvará Nínive. No será destruida, pero si Nínive no se arrepiente y no se vuelve de sus malos caminos, será destruida. Entonces Jonás dijo, esto no es para mí. Y en lugar de coger el tren para Nínive, cogió un avión para Tarsis. Se fue en barco para Tarsis. Pero aún en su desobediencia,
Dios es misericordioso. Y por eso digo, cuando uno se sale del propósito, las cosas no empiezan a marchar bien. Y a Jonás no le empezaron a marchar bien porque empezó a zozobrar el barco y empezaron a tirar la comida, empezaron a tirar todo hasta que alguien dijo, aquí hay algo malo, dijo el patrón del barco, dijo, vamos a ver qué pasa con este dormilón que está allá. ¿No será que tú se has enfadado con Jesús, con el Dios Todopoderoso? Sí, es que yo tenía que ir a Nínive y me he ido para Tarsis, échenlo al agua. ¿Sí? Y lo echaron al agua. Pero Dios en su misericordia dijo, vamos a salvarlo y proveyó de un pez muy grande y allí en la boca, digo, en el estómago del pez vino el milagro, que se salvó, no. Él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y entonces Dios tuvo misericordia y fue y lo vomitó en una playa. Pero no, ¿lo vomitó en Nínive? No, lo vomitó otra vez en otro sitio. Y dijo, que ya sabes que tienes que ir a Nínive. Y entonces Jonás, a una regañadienta y aún, llegó a Nínive y empezó a predicar la palabra. Y lo cierto es que al final, el plan de Dios que tenía para Nínive se hizo realidad. ¿Por qué? Porque hubo alguien que a unas regañadientas cumplió el propósito de Dios para Nínive y fue salvada Nínive porque hasta el rey entró en ayuno. Eso fue lo de Jonás. Y hay otra persona que es muy conocida que se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona que conocía mucho la palabra, pero mucho. Tal vez más que nosotros. Más que nosotros todos juntos. Dice que fue criado a los pies de Gamaliel, que era el que sabía todo, conocía la palabra, pero él dijo, el propósito de Dios para mi vida es ir a matar a los que siguen a Jesús. Ese era el propósito que él pensaba. Entonces él empezó a matar, estuvo cuando murió Esteban y pidió cartas para ir a perseguir a los cristianos y los mataba, los asolaba, los hacía. Es algo parecido a la guerra de Ucrania, que Saulo era el Putin de Ucrania, de los cristianos, y al que veía lo iba matando, y él creía que ese era el propósito que tenía Dios para su vida. Hasta que un día, yendo a matar cristianos, a perseguirlos, a llevarlos a la cárcel, Dios lo tumbó del caballo. Se le acabó el ego, se le acabó. Iba con muchos soldados, con cartas, con legalidad para matar a los cristianos. Iba rumbo a Damasco y yendo a Damasco se le apareció Jesús y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Cuando él se cayó del caballo y cuando quedó ciego, Jesús le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí es cuando viene, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 9 del 1 al 6. Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 6. Entonces, ¿cómo estaba Saulo? Estaba en el suelo. Bueno, dice así. 9, vamos a leer el número 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo estaba ahí asustado y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y entonces le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y allí te mostrarás a un hombre que te dirá todo lo que tienes que hacer.
y se te dirá lo que debes hacer. El plan de Dios para Saulo de Tarso era otro. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando él se encontró cara a cara con Jesús, lo primero que él le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué? Un resplandor y me tumba del caballo alguien poderoso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús. Y él sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Habíamos dicho que él era uno de los más doctos de la palabra. Y dijo, él no dudó ni por un momento que era Jesús. Dice: después de que me tumba del caballo y estoy ciego y estoy temblando y temeroso, pues si tú eres Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Eso le dijo Pablo. Ya se acabó el Saulo. Mira, el que perseguía, el que estaba lejos del propósito se llamaba Saulo. Y ahora resulta que el que entró en el propósito se llamaba Pablo. Y entonces, cuando Pablo entendió el propósito de Dios, él cambió su forma de hablar. Y vaya qué problema tenía, porque donde llegaba, decía: este es Pablo que nos mata, y todo el mundo se le escondía, hasta la persona que iba a orar. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a Ananías, le dijo: Ananías, vaya, ore por Saulo de Tarso. Dijo: no, yo por allá no voy, porque ese hombre está matando. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Ananías? Dice: instrumento me es este para llevar el evangelio a los gentiles. Dice: bueno, si es así, yo voy. Y se fue Ananías y puso su mano y cayeron las escamas y fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado y se metió dentro del propósito de Dios. Y entonces la pregunta es: ¿cuál era el propósito de Dios para Pablo? A lo mejor el propósito de Dios para Pablo es muy parecido al que tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a ver, en Hechos 26, ahí más adelante, Hechos 26, está Pablo relatando lo que le sucedió en el camino de Damasco. Hechos 26, 16, está Pablo relatando. Dice, y estábamos en esa historia, en el 15 dice: entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En el 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Jesús nos habla a través del Espíritu Santo. Jesús nos dirige a través del Espíritu Santo. Le dice, ¿qué le dijo a Pablo? Párate, ponte en pie y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y entonces él le dijo, dice en el número 17, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, dice en el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál era el propósito de Dios para Pablo? Que llevara la palabra. ¿Para qué? Primero que todo dice, para que abran sus ojos. Eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que llevemos la palabra a las personas. ¿Para qué? Para que abran sus ojos. Mira, uy, ¿qué pasó? Ahora estoy. Cuando yo no me pongo las gafas, no puedo leer bien. Y cuando mi hermano aquí que tiene gafas de vista larga, no se las pone, no, ve un poco borroso, ¿sí? Entonces, cuando los impíos no conocen la palabra ni conocen a Jesús, ven todo borroso.
que es que yo no sé si soy hombre o si soy mujer, no sé si fumar o no fumar, no sé si fornicar o no fornicar, no sé si mentir. ¿Por qué? Lo ven todo borroso porque no se han puesto las gafas de la verdad. Entonces, Dios le manda ese mensaje a Pablo: vaya para que abran sus ojos, primer punto. Y luego dice, para que se conviertan, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Las personas que están afuera están en tinieblas. Así esté hoy a 38, 40 grados y haya mucha luz, están en tinieblas espirituales y están perdidos, dice. Y para que se convierta de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Eso es lo que quería el Señor que hiciera Pablo. Que predique el evangelio para que se conviertan. Y luego dice, para que reciban perdón de pecados. Y luego dice, para que reciban herencia. ¡Oh, qué tremendo! Esto se está poniendo bueno. Pida que se conviertan a Dios, que reciban el perdón de los pecados y reciban la herencia, que es la herencia: bendición, sanidad, prosperidad y salvación. Entonces, cuando uno mira la vida de Pablo, ¿Pablo hizo como Jonás? No. Pablo es el apóstol que más predicó la palabra. Sufrió prisiones, sufrió persecuciones, sufrió golpes, sufrió enfermedad y aún así predicaba la palabra. Y tanto así que él, aunque era ciudadano romano, le dijeron: yo quiero apelar al César porque quiero ir a Roma. Y los hermanos le decían: no vaya, que ya te van a matar. No, yo quiero ir a Roma. Y fue a Roma y le predicó hasta el emperador Agripa. ¿Por qué? A él no le importaba el sufrimiento, a él no le importaba la lluvia, a él no le importaba el calor, a él no le importaba la soledad, a él no le importaba la tristeza. Estaba inmerso en el proyecto, en el plan que Dios le dio a él para llevar el evangelio. ¿Cuál era? Para que abran sus ojos. ¿Cuál era? Para que se conviertan de las tinieblas. ¿Cuál era? Para que se pasen de Satanás a Dios. ¿Y cuál era? Para que reciban perdón de los pecados y tengan herencia. Cuando nosotros entendemos eso, y yo quiero que usted por un momento piense: ¿tú tienes los ojos abiertos? Sí, ¿no? O sea, los ojos espirituales. Sí, no, claro. ¿Tú te has convertido de las tinieblas a luz? Claro, claro que sí. ¿Tú has dejado la potestad de las tinieblas para pasarte a la potestad de a Dios? Claro que sí. ¿Tú has recibido perdón de los pecados? Sí. Entonces, tú tienes herencia. Tú que estás ahí en las redes, tú tienes herencia. Tú tienes herencia, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque hemos hecho esos pasos que Dios le dio a Pablo. Entonces, hermano, yo quiero que ahí por un momento, 30 segundos, se mire, piense en su mente y se pregunte: ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué necesita Dios de mí? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué quiere Dios que haga? Y espero que esta semana, y tú que nos ves por las redes, le pregunte a Dios: ¿qué quiere que yo haga? Cuando Pablo cayó, lo primero que le preguntó es: ¿quién eres tú, Señor? ¿Y quién es Jesús? El todo, el Dios todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, el que nos ayuda, nuestro abogado, nuestro ayudador, y el que vendrá por su iglesia. Entonces, Jesús es todo. Y por eso dice en Juan 15: separados de mí, nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero en vano trabaja el que no hace las cosas correctamente. Entonces, mire, hermano, Dios nos está hablando de propósito. Dios nos está hablando
de que Él necesita, Él tiene un proyecto y un plan para ti, para ti. Diga, Dios tiene un proyecto para mí. Dígalo, dígalo. Dios tiene un proyecto para mí. Dios tiene un plan para mí. Un plan. ¿Es un plan de bendición? Claro que sí, claro que sí. Si yo me someto, si yo me sumerjo, si yo me adentro en el plan de Dios, de seguro que tendré la bendición siempre. Sí, Él nos da sanidad, bendición, liberación y vida eterna, pero Él quiere, mire, ese evangelio light, ese evangelio, hermano, venga a la iglesia que Dios te va a bendecir. Tú no tienes que hacer nada, tú todos te sientes en una silla y no tienes que hacer nada, que Dios te va a bendecir. A lo mejor funciona por un tiempo, pero la Biblia no dice eso. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y dice que hay que pagar cierto precio para uno meterse dentro del plan. Hay que cuidar la salvación. Hay que cumplir los mandamientos. Hay que predicar la palabra. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que llevar el evangelio a mucha gente que necesita. Cuando yo le digo a alguien, ¿usted necesita trabajo? Vamos a intentar ayudar, si sea algo de trabajo. Yo le digo, claro, estoy ayudando a esa persona, estoy bendiciendo. Cuando nosotros vamos y hay alguien que pelean los padres con los hijos y le llama una palabra, estoy bendiciendo. Pero hay algo más importante, nosotros, el trabajo es temporal, la pelea en los matrimonios es temporal, la pelea con los hijos es temporal, pero la salvación es eterna. Entonces nosotros tenemos, denle un aplauso al Señor, aleluya. Es así, es así. Nosotros, yo no estoy diciendo nunca lo digo que no tenemos que pelear por tener dinero en la cuenta. Eso no es pecado, por vestirnos bien, por comer bien, por tener casa, coche, televisor grande. Todo eso es bueno. Y tener a nuestros hijos bien vestidos y estudiados, todo eso es bueno. Pero nuestro plan, el proyecto de Dios está incluido dentro del plan de salvación. Abrir ojos, convertirse de las tinieblas a la luz, dejar a un lado a Satanás y venirse a Dios y reclamar la herencia que Dios tiene para nosotros, que es la salvación y la vida eterna. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros entendemos, entonces es lo que tenemos que entender, que existe el reino de las tinieblas y el reino de Dios, y que nosotros pertenecemos al reino de Dios, que tenemos que trabajar para que se extienda el reino de Dios al norte, al sur, al este y al oeste. Ese es el plan de Dios. Ahora, cada uno de acuerdo a los dones que Dios nos da. Sí, vuelvo, les digo, el mío no es cantar, pero a lo mejor Dios me dice predique, a lo mejor vaya evangelice, a lo mejor dice vaya, lleve una palabra de aliento, etcétera, etcétera. Acá a Dios nos reparte a cada uno los dones que son regalos. Lo importante es abrirlos y usarlos. No como muchas veces sucede que Dios nos da un don y lo guardamos en el armario o en el closet, allá bien guardadito. Ay, sí. No, los dones que Dios nos da es para ponernos al servicio de la iglesia, para que el reino crezca. Cada uno, dice la Biblia, que la iglesia es un cuerpo, que cada uno hacemos parte de la iglesia. Cada debemos poner nuestro granito de arena y meternos en el proyecto y en el plan de Dios que Dios tiene para cada uno de ustedes. Ponte en pie, por favor. Gracias, Señor. Cierra sus ojos, por favor. Señor, ahí donde está, dígale, Señor, yo quiero meterme en ese plan. Espíritu Santo, revélame el plan, el proyecto que tú tienes para mí. Espíritu Santo, yo no quiero ser un número más. Yo quiero, Espíritu Santo,